Primera Pedro, capítulo 5, del verso 3 en adelante. Pedro, como un anciano, como un líder, como un apóstol, ahora en este capítulo va a tocar una recomendación que se le dio a él. Una de las recomendaciones que se le dio al apóstol Pedro fue justamente que alimentara las ovejas. Yo siempre tuve la curiosidad de ver de cuando Pedro falló al Señor en la crucifixión de él, cuando él falló y le negó 3 veces y luego lloró mucho. Cuando Pedro volvió a ver a nuestro Salvador, pues en una forma humillante, y quizás él queriendo ignorar esta situación, el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Le preguntó. Entonces, pero ese Pedro, ¿me amas? Como anteriormente él le había dicho que le amaba de tal manera que iba a ir hasta la muerte con él, pero él le negó 3 veces. Y le negó ante una sirvienta, le negó ni siquiera ante soldados, ni siquiera ante la amenaza de la muerte. Pero quizás nuestro Dios Todopoderoso nos enseña que en nuestras fuerzas nosotros no podemos. Nosotros intentamos y queremos resolver nuestros problemas en nuestras fuerzas y creemos que lo podemos hacer, pero no lo logramos. Y Pedro de hecho lo intentó, porque Pedro en la noche que al Señor lo iban a agarrar, que no lo necesitaba, pero él sacó su arma y le iba a volar la cabeza a un siervo de un sacerdote. Es decir, que Pedro fue el único que valientemente enfrentó a esa turba y realmente lo hizo. Realmente lo hizo en ese momento. Tuvo valor de enfrentarse a una turba y soldados que habían detrás, y lo hizo. Pero al mismo tiempo el Señor le da una lección y le dice: Pedro, ¿sabes qué? No es con espada. Y le demostró su poder. Pero luego Pedro, este hombre valiente, le niega 3 veces ante personas que no valían la pena y no era una amenaza. Como queriendo el Señor dar una lección para que él aprendiese que nosotros sin él nada somos. Y a veces, hermanos, yo cometo el error de emprender empresas, de emprender acciones sin consultar al Señor. A veces hacemos negocios sin ver si el Señor lo quiere. A veces queremos hacer cosas y no le hemos preguntado a Dios si realmente eso es. ¿Y cómo le preguntamos a Dios, hermano? Bueno, Señor, si este negocio y este asunto realmente es bueno para mí y tú estás de acuerdo, que no haya ninguna traba. Pero si no es para mí, pues que hayan trabas para yo poder ver y no hacer esto. Esa es una forma en que nosotros podemos hacerlo, pero a veces nosotros no lo hacemos. Entonces, estamos hablando de este Pedro, que ahora Pedro había crecido, ahora Pedro había madurado, ahora Pedro era un maestro, y ahora él estaba aconsejando a otros maestros. Y en los primeros versos vimos nosotros que le fue dando la orden. Él está dando la misma orden que se le dio a él, es la orden que él está dando de apacentar. Y que es apacentar es alimentar. ¿Y que es alimentar? Bueno, ahora existe una carrera en nuestro país, El Salvador, existe una carrera que parece que la gente sale en licenciatura en nutricionista. Este nutricionista realmente sabe armar menús de lo que usted necesita realmente como alimento. Nosotros comemos de lo que hay, no de lo que necesitamos, pero eso no es alimentarnos. Si hablamos del concepto de alimentarnos, en las iglesias pasa lo mismo. Los nutricionistas saben qué alimentos tú necesitas durante la semana para tener salud y para tener una claridad mental. Pues lo mismo pasa en el Evangelio. Hay muchos pastores que deberían de ser nutricionistas espirituales y saberle dar a la grey y saberle dar a las ovejas el alimento que necesitan. Pero resulta
que al igual que nosotros, inexpertos, neófitos e indoctos, comemos de lo que se nos ponga por delante. Y muchas veces tenemos cuerpos intoxicados. Tenemos enfermedades que las hemos producido por lo que comemos. Tenemos problemas de tensión, de estrés, de depresión. Y todo esto lo tenemos por no manejar las cosas como debiéramos o por no comer como debiéramos. Igual existen las iglesias. Hay muchas iglesias tóxicas, enfermas, con creyentes que no parecen creyentes, con creyentes que son creyentes y no saben nada de Dios. Son ignorantes y se han convertido en religiosos porque no están siendo alimentados, porque no están siendo pastados con buen pasto. Cuando oigo aquel salmo que dice, Yahvé, Jehová es mi pastor. Cuando yo tengo un buen pastor, me lleva a buena agua y a buen pasto. Entonces, cuando hay un buen pastor en la iglesia, hay una iglesia fuerte y sana, porque la está alimentando con lo que debe. Nosotros no nos alimentamos con música. Es cierto que nos confortamos y podemos alabar a Dios, pero no es con la música. El diablo no se retira con la música. El diablo, el Señor no lo combatió cuando fue tentado y se atrevió a tentar al Señor. No lo combatió cantando un himno, lo combatió con la palabra. Escrito está, escrito está. ¿Saben ustedes decir eso? ¿O nosotros somos ignorantes y solo hemos sido religiosos? ¿Sabemos defendernos con la palabra cuando Satanás está atentando contra nosotros? Y decirle, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me estás afligiendo. Mis hijos andan por donde no deben. El dinero no me ajusta. Tengo problemas con la salud, pero ¿sabes qué? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Estamos alimentando de esa manera. Los creyentes, no debe ser robada nuestra felicidad. No debe ser robado nuestro gozo, porque tenemos la confianza en un Padre eterno y todopoderoso que está pendiente de nosotros. Amén. Y aunque nos parezca negra la vida y que se nos viene encima, mi papá es el dueño del mundo y Él sabrá protegerme. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos de creer. Mis hijos, en el nombre del Señor, voy a ver las cosas que no son como si fueran. Nadie da una cora por mi hijo o por mi hija, pero yo sé que las promesas de Dios son ciertas y mis hijos volverán a los caminos de Dios. Esa debe ser mi fe, esa debe ser mi oración. Pero Satanás trata de arrebatarnos. Entonces, cuando no estamos bien, alguien que no está bien alimentado no puede pelear. Y es por eso esta palabra, apacentar la grey. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios está hablando aquí, Pedro está hablando de una recompensa, que en la segunda venida de nuestro Dios, entonces nosotros tendremos esa recompensa, y es lo que Pedro está hablando acá. Cuando Él aparezca, no sé cuántos de ustedes se imaginan cuando Él aparezca, hermano. Bueno, todo ojo le verá. Pero yo no sé, ustedes cómo se imaginan que será. Puede ser en cualquier momento, porque nosotros estamos esperando un rapto. No me preocupa como sea, pero hay una promesa de mi Señor que viene por nosotros, amén. Y aquí, en el verso número 4 dice, y cuando aparezca, Pedro creía en esta promesa, cuando Él venga de nuevo, hermanos, ya no seremos sujetos a burla, seremos liberados totalmente. Yo a veces cuando viajo en la mañana, yo no sé ustedes cómo ven salir el sol, no sé si ustedes han visto ver salir el sol, y a veces hay nubes de colores rosadas y de todos los colores. Me parece que cuando mi Dios venga en alguna vez, hermanos, no sé si será de noche o no sé si será de día, pero yo creo que va a haber un fulgor. Yo creo que alrededor de Él habrán muchos ángeles que vengan con Él cuando Él venga por nosotros. No sé qué colores ni qué hermoso se verá cuando Él aparezca y nos llame y nos lleve, hermanos, porque esa es la promesa, no es en vano. La seguridad nuestra de ser bien alimentados es que viene por nosotros, amén. Él viene, y si no viene mientras estoy vivo,
pues igual cuando yo me muera voy a su presencia. Voy a su presencia. Es decir, que tengo la victoria, sea que viva o sea que muera, el creyente tiene la victoria, hermano. Y esta es la felicidad que nos debe de acompañar. Esta es la seguridad que nos debe de acompañar. Debemos de estar contentos con esto. Yo cada día que me amanece y Dios me regala, yo me repito, ¿sabes qué? Disfruta este día, porque vivimos tan acelerado, hermano, que algunos salen con el bocado en la boca, otros salen arreglándose las cosas a la calle y no disfrutan el día. Y los días pasan y no lo disfrutan. El respirar, el ver, el caminar. Hermano, hoy que me está fallando una rodilla, me doy cuenta que lo más natural que nosotros vemos a la gente caminar, y algunos que son tan haraganes que ni caminar quieren, hoy que han salido los mototaxis, hay gente tan haragana que Dios no quiere que los deje inválidos, después van a decir, quisiera caminar. No, ¿y para qué? Subiste el mototaxi, hay que hacer chinel. Porque hay gente que nada quiere caminar, 2 cuadras, hace que el bus le pare enfrente donde él se quiere bajar. Él no quiere caminar, no disfruta el caminar es un privilegio, hermano. Si tus rodillas no te están molestando, gloria a Dios. La hermana Lucita está en silla de ruedas, pregúntenle si no quisiera caminar. Y tú puedes caminar, ay no, si yo hasta allá no voy a la iglesia, hay que caminar. No, imagínate. Y es un privilegio el poder ver, aunque yo con lentes, pero tú sin lentes, el que puedas ver es una bendición. Esta mañana dale gracias a Dios que estamos en paz con Dios, aleluya, hermanos. Estamos en paz con Dios, tenemos vida. Dios nos regaló este nuevo día, disfrutémoslo. Nos va a esperar un almuerzo, porque aquí no estamos tan desgraciados, que sé que todos los hermanos van a tener un almuerzo. Wow, cuando salgan de aquí. Dios nos ha dado eso. Tenemos por qué estar felices. Si Dios viene, yo a veces me desespero y digo, bueno, si Dios viene pronto y debería disfrutar más. Hay gente que está guardando, tiene trastes nuevos que ni comen ellos y le va a morir, él los va a dejar. Hay gente que tiene guardado pisto y ella anda comiendo lo más miserable y teniendo, y después de ella va a morir. Yo se lo digo por experiencia. Yo no he sido una buena persona. Y yo no he sido como otra gente que tiene cualidades para eso. Hasta hoy que el pastor me está poniendo a visitar, pero no me gusta. Pero óigame, fíjense que cuando usted está enfermo, ay, la gente lo quiere ir a ver. Cuando está bueno, no le quiere platicar. Pero cuando está enfermo, que ni las quijadas pueden mover, ¿y cómo te sentís? Y no está enfermo, está postrado. ¿Y cómo se va a sentir? Enfermo. Y ahí tenés otra visita y el pobre enfermo queriendo descansar, porque cuando estás enfermo, estás convaliente. Es decir, estás tratando de descansar. Y te llega uno tras y otro que ganas más de sentir. No te dejan ni comer en paz. Y aquí te traigo. Y solo le brillan los ojos. ¿Qué como? O sea, no se lo puede comer. Cualquier cosa. Y le llevan todo lo más bueno. Lo que no le dan cuando se lo puede comer. ¿Verdad que ninguno de ustedes le regala nada bueno cuando lo puede comer alguien? Vení, te invito a comer. Siéntate conmigo. Gózate con este pedazo de asado, con esta verdura, lo que sea. No, cuando está bien jodido que ni las muelas pueden mover, aquí te traigo. Y se lo comen los familiares. Se lo comen los familiares. ¿Y usted lo lleva para qué? Solo con un compromiso social para que digan, nos vamos con las manos vacías. Pero se lo comen los niños, se lo comen todos los de la casa. No se lo comen el enfermo. Miren qué cosas. Por eso debemos de gozarnos de estar en la iglesia cuando Dios nos da salud, cuando Dios te día, aunque sea con calor, pero que puedo disfrutar. Disfruta cada día, hermano, y estás en victoria, estás en paz con Dios. Qué bello si tienes un hogar, si tienes hijos, otros desean hijos. Disfrútalos, hermano. Disfruta el sol, disfruta el poder ver a los demás. Conversa, que vean la alegría de ser salvos en nuestros rostros. Y Pedro dice en el verso 4, y cuando aparezca, es decir, lo que esté pasando no es nada. Yo en mi epitafio, bueno, que de hecho no quieren hacer nada de lo que yo les pido cuando me muera. Pero en todo caso, en mi epitafio me gustaría que el verso que dice que los conflictos presentes no son nada con la gloria venidera. Pero aleluya, hermano. Todo esto no es nada
comparado cuando estemos en gloria, en el paraíso. Y yo me imagino cómo ha de ser, hermano, cuando cruces esas nubes y vayas a una velocidad inmensurable y vayas viendo los colores y vayas viendo el lugar donde Dios ha preparado para ti y todo aquello extraño, porque jamás nadie lo ha visto. Solo Pablo, pero Pablo no pudo explicarlo, porque lo que hay en el cielo no está aquí. Y él vio el paraíso y cuando lo vio dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Digo, porque yo, ahora que he visto, no sé si en este cuerpo o fuera de este cuerpo, no me pregunte, pero yo que sé que lo que vi me ha gustado. Y es más, quisiera estar ausente del cuerpo y presente en Cristo, pero pienso en vosotros y por vosotros quiero estar aquí para que aprendan esto que yo tengo, decía Pablo. Ahora Pedro dice: enseñemos a la congregación estas palabras, estas maravillas, para que no vivan como creyentes derrotados. Un creyente que eso no es de creyente. Tenemos mandamientos, a la gente le encantan los mandamientos. Nos critican por la gracia, pero si a ti te encantan los mandamientos, te doy uno que esté en la palabra. Espero que os halléis, dice, con sumo gozo cuando estéis en diversas, de una orden. Te voy a dar otro, que no dejen de congregarse como algunos tienen. Estoy dando órdenes. ¿Eso qué son? Cuando visitamos a los hermanos haraganes que no vienen a la iglesia, yo les digo eso: ¿sabes qué? Te espero el domingo, te quiero ver allá. Yo eso voy a decirles. No, ya te espero. Es el domingo. Queremos verte, queremos que estés con nosotros. Yo eso les digo. Yo les digo: si no, no me saquen, porque yo salgo a eso. No, que dejen de haraganerías, allá estén en la iglesia. Y entonces, pues, ¿cuál es nuestra fe? ¿Por qué no fuiste? Y empiezan a pecar más, a decirme un montón de mentiras. Pues no pequen, mejor no les voy a preguntar ni por qué no vinieron, pero sí que vengan. Que el trabajo, es más importante el trabajo que Dios. Si a veces por Dios has tenido el trabajo, no te acuerdas que es del trabajo, rogaste para atendértelo al Señor, y hoy que el Señor te lo dio, pues no querés venir. Que tu marido no te deja, y quién te dio ese marido y no de rodillas pedías marido, hoy que tenés, no venís. Entonces no entiendo esto, no lo entiendo. Bien, entonces el verso 4 nos habla de un día de felicidad, de un día en el futuro cuando Él venga. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Bueno, según tu conducta te dará un premio, y se llama, ¿cómo se llama? La corona incorruptible. Y este es uno de los galardones que podemos recibir, la corona incorruptible. Hay algunos hermanos que dicen: mi corona que esté pelona. Y cuando dice incorruptible es porque las coronas en el tiempo de Pedro, las coronas eran de laureles y eran de hojitas, y se las ponían así, te podrían, ¿verdad? Pero esta que nos van a dar es incorruptible, es decir, no sé qué metales preciosos tendrá, no lo sé, pero por eso dice incorruptible, porque en la época de los juegos romanos a los que hace alusión Pedro, eran coronas de laureles, de hierba. Entonces se podrían, igual que las flores que nosotros tenemos acá. Entonces el verso 4 nos anima a que va a haber un día precioso cuando mi Señor venga por nosotros, y dos, que ese día nos van a dar una corona incorruptible. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes se les dará esa corona incorruptible? ¿Quiénes? Bueno, ¿quiénes recibirán esa corona incorruptible? Es la pregunta. ¿Estarás tú? ¿Habrás hecho obras como para tener esa corona incorruptible? No la salvación, sino debemos de hacer obras los creyentes, claro que sí, no para salvarnos, sino porque somos salvos y hacemos obras porque Él demanda buenas obras. Yo estoy pensando y dando una idea aquí en mi mente. Nosotros como iglesia estamos orgullosos de tener la sana doctrina, pero no pasamos de ahí. ¿Cuándo vamos a salir con 10 platos de comida para irle a dar a los ebrios y para irle a dar a la gente que tiene hambre allá afuera? ¿Cómo que haga? Si la iglesia es el brazo de Dios y no debemos de quedarnos solo en estas 4 paredes.
¿Quién va a decir yo regalo 2 platos de comida, yo 3, yo 5? Vaya, entonces aquí hay una comisión que vaya al pueblo, a todos los miserables, para que tengan un plato de comida en nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos se apuntan? Gloria a Dios, no, aquí en la iglesia. ¿Ah? ¿Cuántos están pensando en el prójimo? ¿Cuántos traen una libra? Hay otras iglesias donde el pastor estafa a la gente y hay un día de la libra y ese día todos traen una libra de arroz, de frijoles, de aceite, de lo que querrá, de leche, de lo que querrá para que come el pastor. Pero los pastores están bien gordos, algunos pastores así, ¿no? Pero hay gente que tiene hambre de afuera. Y si tú trajeras la libra y después armáramos aquí bolsas, paquetes, y se lo fuéramos a dejar a los que no han tenido trabajo, a los que andan pidiendo en la calle, ¿sería de hijo de Dios eso, no? ¿Sería de cristianos eso? Bien. ¿Y qué cristianos deberían hacer? Bien. Corona incorruptible. ¿Cómo me la gano? Es mi deber decirte cómo te la ganas. Con buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que el creyente puede hacer? Desde predicar, desde evangelizar, desde ayudar al prójimo, desde ofrendar, desde tener esa conducta, de dar buen testimonio, la lectura bien. Bueno, te puedo hacer una enumeración. Yo no sé cuántas de todas esas buenas obras están. Ayer me fui picado yo con los sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Cuántos saben cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? Son 7. ¿Verdad? Aparece el bautismo, ¿verdad? Aparece la confirmación, aparece la Eucaristía, aparece la confesión, aparece el matrimonio, aparece el orden sacerdotal. Y hermano, ¿y por qué te lo sabes? Porque ayer me lo estuve aprendiendo, porque como líder religioso yo debo de saber todo de todas las religiones. ¿Se saben los 10 mandamientos? Son creyentes. ¿Qué tal si Dios fuera como requisito decir los 10 mandamientos para entrar al cielo? Ay, por uno no entro, Señor, por uno. ¿Cuál es el que me hace falta? Ya te dije este. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? 5 que son de adoración y 5 que tienen que ver con nosotros. Somos hipócritas. Sos creyente, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuáles son los mandamientos de tu padre? ¿Y cuál es el nombre de tu papá? ¿Será posible eso? Reaccionemos, hermano. Somos creyentes, debemos de disfrutar, tener el gozo y aprendernos esto. Esos sacramentos todos los hacemos nosotros, pero no para salvarnos. No para salvarnos. Lamentablemente en Google, donde tú lo busques, en Amazon, en cualquier buscador, vas a hallar los sacramentos, pero estos sacramentos no tienen respaldo bíblico, no tienen citas bíblicas ahí. ¿Y por qué no menciona esto? Porque apacentar bien las ovejas, alimentar la iglesia, significa no darle paja, sino darle buen pasto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces yo no te voy a estar dando mentira. Hermano, ¿y de dónde sacó eso? Sabes, eso no está en la Biblia, pero como tradición de nuestra iglesia debemos de hacer. A mí no me importa la tradición de tu iglesia. No me interesa. Nosotros hemos hecho un uniforme para los santísimos aquí. ¿Y cómo es ese uniforme? Te lo vas a poner. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Sabes qué? Para orar vas a hincarte 3 veces y para... Eso no es alimentar bien las ovejas, eso es engañar las ovejas. Y la gente debe disfrutar la verdad y la verdad hacerlo libre. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos para hacer acá. Hermano, pero si usted dice la verdad, la gente se va. No me importa, esta iglesia no es mía, es de Dios. Es de Dios. Y dice el Señor que lo que Él llama, no los echa fuera. Entonces, yo solo debo decir la verdad. Verso 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Otro mandamiento que da Pedro. Pedro estaba alimentando bien la iglesia y ahora debemos de alimentarlo a nosotros. Ustedes traen niños y traen jóvenes. ¿Están todos los jóvenes, están todos vuestros hijos aquí en la iglesia en este momento? ¿Están en las clases? Mira lo que dice Pedro, no se olvida. Verso 5 dice, igualmente, es decir, igual que los viejos, igual que los maduros, igual, de la misma forma, jóvenes, están sujetos
Ay, hermano, es que ahora con estas leyes, a mí no me importa. Las leyes, hermanos, de los creyentes son las leyes de Dios. Dios nunca te va a engañar. ¿Y qué dice Dios acá? Que tus hijos deben de estar sujetos ¿a quién? A los ancianos. ¡Wow! Este reto es grande. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Con que no están sujetos a sus propios padres, mucho menos al pastor y a los líderes de la iglesia. Vergonzoso decirlo. Los que nos ven en internet, en los países más civilizados, es donde los jóvenes menos obedecen a sus padres, porque el Estado le quitó a sus hijos y el Estado les dio más autoridad a los hijos que a los padres. Han saqueado tu casa, pero el Señor le da la autoridad a los ancianos y a los padres. Es decir, que los que aquí somos líderes y el pastor debemos de cuidar de vuestros hijos. Deberíamos de aconsejarlos, de guiarlos. En la escuela dominical, decirle a tu hijo, la maestra de la escuela dominical te puede castigar y ella tiene la misma autoridad que yo tengo sobre ti. Te porta bien. Hijo, si te pega alguien me dice, te bendice inmediatamente y me contás quién te ha pegado. Y otro padre, hijo, a usted yo desde chiquito me rebuscaba, si alguien le pega, dele 3. Apacentar la grey es alimentar bien la iglesia. Alimentar bien la iglesia es darle los comandos con las órdenes que Dios nos ha dado. Y si tú crees en Él, crees en sus órdenes. No, hermano, pero los psicólogos de ahora, los psicólogos de ahora a mí no me interesan. Terminan siendo homosexuales, y siendo homosexuales, si ellos se sienten bien, está bien. Pero para Dios no da esa orden, no habla así. No habla así. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Cuántos de vosotros están trabajando en esto? Por lo menos que no estén sujetos a nosotros, que estén sujetos siquiera a ustedes como padres o como madres. ¿Cuántos han logrado sujetar a sus hijos? Ay, hijo, querrás ir a la iglesia, papá. Anda a levantar niños. Vaya usted porque es bravo. Es bravo el niño. Como a las 10 empieza a levantar. Y se levanta a las 10 a pedir comida. Y luego, hermanos, oren por mi Dios. ¿Cuál vamos a orar por Jesús? Como dijo el hermano Jorge, un delincuente que cayó preso y lo condenaron. Él decía que la condena era para sus padres porque no lo supieron criar. Y Dios cree que va a pasar por alto. Va a pasar por alto la desobediencia de los padres en no criar bien sus hijos. ¿Creen que Dios lo irá a pasar por alto? Un día nos reunimos, el pastor y Luis y yo, y estábamos meditando y conversando. Y yo me preocupaba que muchos creyentes no entienden que lo que le está pasando es parte de la disciplina de Dios y que le está llamando Dios la atención para que reaccione. Y no aprenden la lección y se hunden más el creyente hasta que mata su vida espiritual. Y Dios está tratando de llamarle la atención con su hijo, con su esposa, en su trabajo. Pero no quieren escuchar la voz de Dios. No, esto fue casualidad. Esto es de chiripón. No, a los creyentes no les pasa nada de chiripón ni por casualidad. Los creyentes están en las manos del Señor y todo lo que les ocurra está bajo el control de Dios. Amén. Así es que esa enfermedad, ese problema, esa necesidad, pregunta qué no andamos haciendo bien o cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida en eso que estoy viviendo. Y Él me dará la fuerza. Todo creyente tendrá la victoria siempre. ¿Cómo así? Número 1, o Dios lo sana, o número 2, le da la capacidad de con la enfermedad sobrellevarla y dar un buen testimonio. Aleluya. Yo soy testigo de eso. A mí me programaron una operación en la columna hace como 10 años y aquí estoy viviendo con el problema. Pero Dios me ha dado la fuerza para eso. El hermano Luis, como es envidioso y anda mal de la rodilla, él también, igual que yo.
pero él va más adelantado porque él ya está, parece que ya tiene un veredicto, ya le hicieron una radiografía o algo y ya sabe lo que tiene. Yo no sé lo que tengo. Yo a veces pienso que se me va a caer el pedazo no sé, a veces me duele y ando todo eso. Pero digo, voy a ir al doctor porque quiero ir a tomar una radiografía y decir esto que Dios me está haciendo que yo supere. Pero yo, cada uno de ustedes tiene su trato con Dios. No te digo que tú hagas lo mismo. No, yo ando más que me duele el doctor, vaya. Y si me dice que me opero, pues dele. Voy a decirte como dice la palabra, estamos alimentando bien la iglesia. El que guarda un día lo guarda para el Señor y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. El que come para el Señor y el que no lo come para el Señor. Por lo tanto, todos tranquilos, cada quien tratando con Dios. Pero la orden que tienes hoy es que tus hijos estén bajo tu dominio, bajo tu control. Eso dice el verso número 5. No sé si tu Biblia dice distinto. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos. Sería mucho pedir. Parece ser. Digo yo, no sé en las iglesias internacionales que nos ven o en otras partes, no lo sé si todavía tienen control sobre sus hijos. Pero aquí no lleva la autoridad de un creyente, no lleva la autoridad de los jóvenes solo a los padres, sino que los jóvenes deben de obedecer al pastor, deben de obedecer a los maestros de la escuela dominical, a los líderes de la iglesia. Los jóvenes deberían de escucharlo. Eso dice acá. Sí, pero tenés un hijo malcriado y el pastor ha querido hablar con él o algún líder y lo que ha hecho él es negarse a hablar contigo. ¿Crees que tiene la protección de Dios? ¿Crees que tiene la protección de Dios? ¿Ah? Entonces, ¿de qué te puedes extrañar si estás desprotegido de Dios? ¿Cuál es la promesa para los jóvenes para que su vida se alargue en la tierra? ¿Qué mandamiento es? Ajá. Es el primer mandamiento con promesa, pero de los 10, si tú ves, ¿qué número es? Número 5. Número 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. La promesa no es para el padre, la promesa es para que el hijo viva más. Ahora, un hijo burro que no obedece a los padres ni a la madre y los deshonra, ¿cuál es lo contrario de vivir largamente? Vivir poquito. Y eso se lo debe decir a tu hijo, que tenga claro. Si tiene temor de Dios, que sepa que su vida corre peligro si está en desobediencia. Clarito dice. Clarito. Así. Mi hijo lo sabe, por ejemplo. Yo a mis hijos no los engaño. ¿Sabes qué? Le digo, cuando tú andas en desobediencia, yo cualquier rato espero que me dicen que te has muerto. Así se lo digo clarito. Un hijo en desobediencia corre el riesgo su vida. Y si usted anda de metido detrás de él, también la suya. También la suya. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Ahora, un padre debe estar presto a perdonar y a integrar a alguien que ya vivió la lección y quiere ayuda. Amén. Claro que si un hijo que llega a buscarte porque ya tuvo mal, pero que ahora quiere rectificar y quiere tu ayuda, apóyalo. Apóyalo. Y eso es lo que el Señor dice. Entonces, verso 5 va dirigido a los jóvenes de las congregaciones para que sean obedientes. Bueno, a los ancianos, o sea, va más allá que a los padres, a los ancianos. Y todos. Ay, esta palabra la habían borrado en la Biblia, hermano. El hermano Beto ayer me decía, él había oído un mensaje donde decían que un pastor, que algunos creyentes quieren una Biblia que tenga borrador. ¿Ya? Para que estas partes que no nos tragamos ruedo, pues miren, y todos sumisos. Sumisos. ¿Cuántos sumisos hay aquí, hermanos? Allá le pegué a tu hijo. Gracias, hermano. Gracias. Me imagino que lo castigó por algún error que tenía. Así somos de sumisos. ¿Por qué lloras, niña? ¿Quién te pegó? Ya buscando el nombre, como que es un delincuente y usted es policía. No le dice, ¿por qué te pegó? No. ¿Quién te pegó? ¿Para qué? Para ir donde de quién. El sumiso.
A darle gracias. A darle gracias. Ahora, ¿qué tan creyente eres? ¿Qué tan sumiso serás? Ah, yo soy creyente. Hermano, no estamos hablando de salvación. Estamos apacentando la grey. Estamos alimentando la iglesia con la orientación que el apóstol Pedro está dando para la vida práctica. La vida práctica. Entonces dice aquí, sumisos. ¿Y quiénes? Todos. ¿El pastor debe ser sumiso? ¿Los líderes debemos ser sumisos? Todos. ¿Las ovejitas deben de ser sumisos? Bueno, las ovejitas de hecho lo son. El Señor, no sé, por eso nos comparó con las ovejas. Porque si los que no conocen las ovejas, pongan en Google o en internet y busquen ovejas y vean la figura. Miren la carita, qué bonita. La carita de las ovejas. Su cerebro tan chiquito y su cabecita tan chiquita, ya bien esponjosa, parecen algodón. Bueno, si hasta en la caricatura no puedes dormir, cuenta ovejas. Y aparecen las ovejas bien esponjosas, ahí blanquitas, blanquitas. Pero así son ignorantes, por eso necesitan pastor. Un perro no necesita pastor, lo cuida todo. Pero una ovejita perece sin pastor. Una ovejita perece sin pastor. Un macho cabrío, claro que no. A un cachudo no. Pero una ovejita perece sin el pastor. Una oveja perece. Si usted suelta una vaca en la calle, bueno, yo he comparado con la vaca y las ovejas que no se parecen nada, porque en El Salvador pues no pastoreamos ovejas, pastoreamos ganado. Pero igual soltar una vaca y tirarla a la plaza y dejarla sola. No, las vacas también necesitan apoyo. Necesitan ser pastoreadas, llevarlas al pasto, darles agua, todo eso hay que hacerlo. Y eso es pastorear. Y la iglesia necesita ser pastoreada. ¿Sí? Bueno, el Señor no nos puso presidentes, ni líderes, ni reyes, sino que pastores. ¿Y qué es un pastor? Un pastor es un siervo de un patrón. ¿El pastor es el dueño de las ovejas? No, es un patrón. Casi los patrones que tienen dinero nunca pastorean, pagan a alguien porque los pastorean. Mi rey es el Señor. Y quienes pastoreamos somos nosotros como siervos. Y Él nos va a pedir cuenta de cada uno de ustedes. No sean tan metidos. Yo estoy metido porque te voy a dar cuenta de ti. Y si no venís a la iglesia, voy a ir a tu casa a decirte por qué no has ido a la iglesia. Y si me decís qué te importa, pues vengo porque el patrón dice que vaya. Y no quieres ir, ay Dios que te socorra, y ahí te dejo. Ahí te dejo. Pero como pastor tengo que hacer. Yo puse un ejemplo aquí. Le puse un ejemplo que se lo di a una compañera que es de la iglesia adventista y le gustó. Y hoy lo repite. Imagínate, vuelvo a hacer la comparación, déjame ilustrarte. Aquí no hay ovejas, pero digamos que hay vacas. Porque no hay ovejas, es decir, no puedo comparar eso porque ustedes no, aquí un acto de ovejas no lo he visto yo. He visto en el trabajo de mi hermano y como dije, son muy bonitas. Bueno, es viendo una oveja te dan ganas de tocarla. Pero no indica que vamos a estar tocando a las hermanas. Pero viendo una ovejita, es tan inocente que te dan ganas de tocarla. Quizás por eso le gustan al diablo las ovejas. Bueno, pero bueno, voy a ponerlo así. Imagínate que a mí me ponen a cargo 50 vacas, que yo debo de pastorearlas y cuidarlas, darles agua, alimento, curarlas si están heridas y todo eso. Imagínate que en la mañana salgo con las 50 vacas y está mi patrón. Y en la tarde vengo con 40 y me presento ante mi patrón. ¿Qué creen que me va a decir el patrón? Mira, ¿y dónde están las otras 10? Son caprichosas, las vacas son resabidas. Ay, agarraron yo. ¿Cómo que hay agarrado? Deme cuenta de esas 10. Va a buscar esa vaca. ¿No es cierto? Un patrón terrenal. Ahora, mi Señor en el cielo, si la congregación tenía 60 miembros y ahora tiene 40, ¿dónde están esos 20? ¿Creen que al pastor le va a pasar por alto al Señor esta pastura? Ahora, distinto es que voy yo de la oveja y me sale macho cabrillo y le digo yo, hermana, que a mí aquí no venga. Ya no voy, yo ya dejo cerrado.
como pastor, hasta ahí llegué. Porque el hermano está bravo. Y voy a decir como le dijo el Señor a... ¿Quién fue el que ungió a David? ¿Cómo se llama este profeta que ungió a David? Samuel lloró cuando Israel pidió rey porque ya no querían oír a Dios a través de Samuel. No, rey queremos. Y Samuel chillando. No chille, le dijo el Señor. No es contra ti el pleito, es contra mí que está bravo. Entonces cuando un hermano me abochorna o me tira a la puerta de su casa, o cuando la andemos visitando no nos quiera recibir y nos tire la puerta y que diga que no están, como cuando llegan los cobradores, entonces yo no voy a chillar ni me voy a enojar. Me voy a sacudir el polvo y hay que Dios arregle con ellos, ¿verdad? Dios arregle con ellos. Mi trabajo de pastorear ya vive. Allá, si no lo hace. Esa sería la forma. Pero que debo de irlas a buscar, las debo de ir a buscar y darle cuenta a mi patrón. No es que yo hoy vengo con 25, de 50 que teníamos. No, en ningún momento es aceptable eso para un patrón, la pérdida. Entonces, por eso, así debemos de apacentar. Y Pedro está diciendo a los jóvenes, a los niños. Pedro dice que a todos, desde los chiquitos hasta los grandes. Si un día le pego un par de nalgadas a uno de los suyos, pues aguanta. ¿Y por qué? Porque estoy acostumbrado. Yo en la escuela castigo a los alumnos. Yo los castigo. Los nalgué. En la escuela. En la escuela, que es secular. Ahora mis hermanitos, que son más chulos y me han dado toda la autoridad, ¿cuánto más? Porque ustedes son más que las madres de familia de mi trabajo. Son mis hermanas. O sea que tus hijos son mis sobrinos. O solo por hipocresía no tenemos hermanos. ¿Cómo es pues? Y eso de hermanos es mentira. ¿Ah? Eso de hermanos es mentira. Explíquenmelo bien, pues, para que yo pueda entender, como decir, que alguien me explique. Nos decimos hermanos por payasada, o sea, ni por decirlo. O somos hermanos, si somos hermanos, tus hijos son mis sobrinos. Digo yo, ¿va? En mi ignorancia. Si no, pues, explíquenmelo. No, hermano, eso solo por decir algo. Dios te bendiga. Esa te bien te labios. O sea, no es que realmente quiero que Dios te esté bendiciendo a ti. Es una forma de saludo, hermano, no es grave. Vale. Bueno, está bien, entonces explíquenme eso, porque en eso estamos alimentándonos aquí, ¿verdad? Y todos sumisos unos a otros, revestidos. Revestidos, ¿qué es revestirse, hermano? ¿Qué es revestirse? Estando vestido yo, ahora me cambio. Hermano. Me cambio. Imagínense, revestido. ¿De qué propone que nos revistamos? Pedro. Y Pedro era humilde, hermano. Pedro era humilde. Pedro era uno de los apóstoles más soberbios. Pero ahora que con la llenura del Espíritu Santo, ahora Pedro había aprendido a ser humilde. No era humilde. Es más, hermano, déjame soltarte esto y que el Espíritu Santo te lo revele y llévalo. Pero yo nunca vi que Pedro le pidiera perdón al Señor por haberlo negado 3 veces. Si hayas el pasaje, me lo das. Si hayas el verso, me lo das. Pero después de haberlo negado 3 veces, ¿quién dio el ejemplo de perdón? Fue el Señor y le dijo: Pedro, ¿me amas? No sé qué le quiso decir con eso. Pero ¿cuántas veces lo negó al Señor Pedro? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces le preguntó que si lo amaba? ¿Será que lo estaba perdonando cada uno? No lo sé, en mi ignorancia te digo. Pero de allí le dio la oportunidad a Pedro de pedirle perdón. Y hasta la tercera creo que Pedro entonces dice que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En la tercera? Hermanos, ¿cuál fue la reacción de Pedro en la tercera? Parece que entendió algo que no entendió desde la primera vez que le dijo. Aprendamos, hermano. Alimentémonos. Dios te da la oportunidad de que le pidas perdón, ya que vos no lo buscas. A veces Él te busca a través de un hermano. Hoy llegó en mi oficina. Bueno, como dice que los dones Dios los da. Mi oficina, más que una oficina de un director, es un consultorio.
Y todas las mujeres y los hombres que los dejan los maridos llegan a la escuela. Y las subdirectoras, cuando ya ha pasado una hora, tocan para que se vayan. Porque hay algunos que están hasta 2 horas conmigo. En este día, el día viernes, llegó un sujeto que la mujer lo había traicionado. Un sujeto de los que se creen campeones. Un sujeto de 30 años, bien parecido. Él era un conquistador, pero ahora le habían dado una cucharada de su propia medicina y la mujer lo había humillado de tal manera que allí mismo en el cantón se juntó con otro y él andaba desesperado de tal manera que había intentado suicidarse o hablar conmigo porque el papá ya se le había muerto. Bueno, y aquel hombre andaba que me decía que qué hacía. Bueno, ya no la dejaste, pero yo la quiero, me decía, yo la quiero. Y si la querés, ¿por qué no vas? Es que todo el cantón sabe que me quemó la pata. Todo el cantón sabe. Entonces, ¿y crees que ella quiera volver con vos? Sí, director, yo calculo que la conquisto. Yo sé que puedo. Porque mire, me manda mensajitos. Y yo digo que tal vez vuelvo con ella. Vaya, pues, si vos te sentís feliz con ella y podés perdonarla, oíme bien. Si no la podés perdonar, no vayas. Pero si la podés perdonar, pero mi mamá dice que no se perdona. Entonces él buscaba una justificación porque él de su gana quería volver con la mujer, pero por la vergüenza del cantón él no volvía. Y la mujer la tenía indecisa porque él no la dejaba en paz y estaba queriéndola conquistar de nuevo. Entonces llegan ahí, bueno, esa es mi consulta primordial ahí en ese lugar, no educativa, sino que han llegado 4, 5 desde enero hasta la fecha. Un muchacho igual que intentó suicidarse, es cristiano, la iglesia ha hecho ayuno y el pobre lo dejaron chiflando en la loma con 2 niños. Y la señora se le fue. Muchacho honrado, correcto. Igual, como son ex alumnos de la escuela, llegan a pedir consejo. Y yo no sé por qué me buscan a pedir consejo a mí. Yo le digo, eso a mí no me gusta mucho andar ni visitando, pero chido. Y me dice esa hermana, ese es don de Dios y por eso lo buscan, me digo. Entonces les digo yo, toquen, porque ya llevaba 2 horas. Toquen. Aquí lo buscan para que se vaya. Ya, Tengo otro señor que le quemó la pata a la mujer, la rogó, ya habiéndole quemado la pata a la mujer, la va a rogar que regrese y me pidió terapia con la psicóloga 1 año. Los que nos creemos grandes hombres, cuando perdemos la esposa que tenemos, y este es un consejo para todos, comenzando por mí. A veces en la rutina creemos que las esposas ya no valen o ya no las queremos, ¿verdad? Pero no se equivoquen. Este muchacho me dice, son 15 años. Este año me iba a casar con ella. Y te esperaste 15 años para casarte. Y me contó todas las sinvergüenzadas que había hecho. Y le digo yo, entonces tu esposa solo te dio una cucharada de lo que vos le dabas botella. Entonces si la querés perdonar, perdónala, regresa con ella. Que calcula que puede. Pero andate del cantón, ¿por qué no vas a poder vivir? Porque tus amigos, por haberte burlado de ella, después ya van a burlar de vos. Sí. Angustiado eres. Ahora, aquí en la iglesia nunca nadie me ha preguntado nada. Al pastor no sé. Pero el pastor dice que me van a pedir consejos para no seguirlo. Pero eso es pastorear. Revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Qué hace que no perdonemos a una esposa o a un esposo que nos ha traicionado? ¿Qué es lo que hace? El orgullo, ¿verdad? El orgullo, porque una traición es una humillación, ¿no es cierto? Y ahora mi Señor fue humillado a lo sumo por nosotros, ¿no? Fue humillado hasta lo sumo, ¿sí o no? Y nos perdonó. Ahora, ¿tú deberías de perdonar? Debería. Hermano, pero no es fácil. No, es que yo no estoy diciendo que es fácil.
hermano, pero yo no puedo. Yo no te estoy diciendo, yo te estoy diciendo que la palabra te recomienda. Bueno, y se lo preguntaron al Señor, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? Por necios que eran y porque no podían perdonar. Pero si pueden perdonar, hagan eso. Entonces, los creyentes debemos de ser humildes. Si la gente nos humilla, hermano, no, es que la Biblia dijo que fuéramos mansos, no mensos. Pues tiene que hay que ser mensos también, hermano. La verdad es que con la soberbia no cachamos nada. No cachamos nada. Si dejamos, hermano, que Dios resuelva las cosas, las hace mejor. Bueno, se me fue el tiempo, que lo termino este verso. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, bueno, y aquí termina la promesa de Dios. Si tú le crees a Dios, bien. Y si no, bueno, yo en carne propia te digo, el Señor me humilló. ¿Por qué? Por soberbia. Por soberbia. Me humilló, hermano. Hasta hoy me está pasando. Hasta hoy estoy levantando la cara un poco. Pero Dios me humilló. ¿Y me humilló por qué? Porque era soberbio. Yo no sé contigo, pero te estoy hablando de mí, porque yo no voy a hablar de ti. Pero a mí me humilló, y me humilló a lo sumo. Me humilló como el ignorante más bruto. Y me dijo, yo soy el poderoso, vos no sos nada. Y me humilló en mi trabajo. En mi trabajo. Y él mismo me restableció. Pero después de haberme dado la lección. Te lo digo para que aprendas por consejo y no por error. Aprende, yo te lo digo, me humilló. Y aquí está la promesa por la cual me humilló. Y Dios te habla en esta mañana y te dice, Dios resiste. Y no estoy hablando de los humildes que viajan, que ni se bañan y no se echan desodorante. Eso no es humildad, es el cochino. Es el cochino. No estoy hablando de humildad, estoy hablando de la humildad de corazón. Esa humildad de donde perdonas, esa humildad de donde amas, esa humildad donde dejas pasar la ofensa. Estoy hablando de esa humildad, no de que porque fue creyente, no porque le subieron los ojos, no estoy hablando de eso, eso no es humilde. En el nombre del Señor, y se agachan la cabeza. Eso es hacer. Dicen que son humildes, que les pego dos nalgadas, tu dispote allá atrás en la escuela dominical, para mí que es una fiera, la humilde. Algunos son humildes hasta que los provocan. Hasta los leones se ven humildes cuando están descansando. Anda puyando. Así hay creyentes. Los creyentes sentados en la iglesia son bien humilditos. Anda a apoyarlos al negocio, anda a apoyarlos allá afuera. Ya es otra cosa. Entonces estoy hablando de la humildad verdadera. No estoy hablando de una falsa humildad. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Bueno, entonces aprendamos de memoria que Dios resiste a los soberbios y da gracia. Gloria a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Llevémonos esto, hermano. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Apréndetelo de memoria. Y esto es verdad. ¿Porque qué? Porque lo dijo Dios. Si soy humilde, Él tendrá gracia conmigo. Aleluya. Y yo quiero la gracia de Dios. Entonces debo de ser humilde.